Entonces, bueno, ¿dónde estaba la? Entonces vamos a hablar de tres términos importantes que son amenaza, vulnerabilidad y riesgo. Acuérdense que para este avance 3 ya habíamos revisado, avance 3 no, sino ya pues digamos que es la última fase del proyecto. Sin embargo, ustedes saben que lo dividimos como en tres partes, que una parte fue la parte de morfometría, la otra parte fue la de climatología y ya la última parte es la que está enfocada en el manejo de la cuenca hidrográfica o en pues la determinación del problema y la búsqueda de la solución, ¿cierto? Entonces digamos que ahí están nuestros tres objetivos por los cuales hemos trabajado todo el semestre. Y para el avance 3 entonces trabajamos probabilidad, que hicimos el ajuste de Kolmogorov, que hicimos la curva IDF y calculamos caudal por el método racional una vez identificadas cada una de las coberturas del suelo. Eso fue probabilidad, ¿sí? Vimos hasta caudal, que caudal lo trabajamos por el método racional, que fue lo que vimos la clase pasada. Vamos a tener entonces otro capítulo que se llame amenaza, vulnerabilidad y riesgo, que es donde vamos a identificar la problemática y a generar una alternativa de solución, que esa alternativa de solución debe estar en el marco de una obra de ingeniería, una obra civil, ¿sí? Porque pueden también haber soluciones de tipo social, porque pueden haber soluciones de tipo político, económico, etcétera, pero digamos que como estamos estudiando ingeniería civil, lo que nos compete pues es desarrollar una obra. Solo por eso, porque ustedes ya conocen que la cuenca pues abarca muchas partes, ¿no? La parte biofísica, la parte económica, la parte hidrológica o hidráulica, la parte de suelos, etcétera. Entonces, aquí, ¿esto para qué? Pues para decirles que los tres objetivos que ustedes ya tienen en esta etapa del proyecto, pues están en el marco de esas tres partes que trabajamos en la cuenca: la morfología, la climatología y el manejo de la cuenca hidrográfica o, como les digo, la identificación de la problemática para la propuesta de solución. Entonces aquí sería ajustar esos objetivos, que ustedes revisen que ya los tengan dentro de su trabajo, esos tres como tal, porque algunos pues los iban ajustando de acuerdo a cómo íbamos llevando las entregas, ¿cierto? Entonces los primeros, en el primer avance solo colocaron objetivos relacionados con la morfometría, que hallar el área, que hallar los coeficientes de forma, ¿cierto? Como algunos hicieron el postre, digamos. Ya en el segundo avance, además dijeron que íbamos a determinar evapotranspiración, precipitación, temperatura y hasta ahí llegamos. Pues entonces en este tercero, pues ya habrá que decir que vamos a, después de diagnosticar nuestra cuenca, de identificar las condiciones de la cuenca, pues vamos a definir una problemática y proponer una solución, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, el marco teórico también lo vamos a ampliar, como siempre les digo, ¿no? Y les hago la recomendación. Entonces, aquí, pues los términos que vamos a colocar o la nueva temática que vamos a colocar dentro del marco teórico va a estar relacionada con estos tres conceptos: la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo. Entonces, esas serían definiciones que tienen que estar ahí: amenaza, vulnerabilidad y riesgo, ¿vale? Con lo que alimentaríamos el marco teórico. Eh, escuché esto, pero no veo nada. Bueno, entonces eso para ampliar el marco teórico, colocar pues las definiciones de amenaza, vulnerabilidad, riesgo y además
colocar en el marco teórico también elementos, definiciones, títulos relacionados con su problemática, que eso ya también lo había dicho, sin embargo lo voy a volver a repetir, y es, por ejemplo, si mi problemática está relacionada con la contaminación de las aguas, pues yo voy a colocar dentro de mi marco teórico, por ejemplo, cuáles son los ensayos, por ejemplo, que se hacen para revisar calidad del agua. Y voy a colocar un título que se llame calidad de agua, porque mi problema es la contaminación. Ese es el problema que yo quiero abordar. Entonces yo puedo colocar cuáles son los ensayos que se hacen, que se mira el pH, que si es básica, que si es ácida, cierto que de pronto tiene unos componentes que son de plomo, bla, 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 porque ese es el tema que yo voy a trabajar. Pero de pronto otro grupo no, otro grupo está hablando acerca de fenómenos de remoción en masa. Entonces, como ese es su problema, pues usted va a mencionarme cuáles son los tipos de fenómenos de remoción en masa, cuáles son de manera general las posibles soluciones que se pueden dar a esos fenómenos, tipos de esos fenómenos de remoción en masa. ¿Me hago entender? Último ejemplo, 3, por si no me entendieron el primero, el segundo. No, yo lo que voy a hablar es de inundaciones. Entonces dentro de mi marco teórico, pues debe haber un título que diga inundaciones y genero la definición y temas relacionados con el proceso de inundaciones, porque se pueden dar las causas, las posibles soluciones, etcétera, ¿cierto? Depende cada uno el tema que vaya a abordar en la problemática, pues dentro de su marco teórico debe haber un título relacionado con ese tipo de términos. ¿Para qué? Para que cuando yo vaya a leer el documento, pues entienda cuál es la problemática, entienda un poco más cuál es la problemática de la que ustedes están hablando. Entonces, eso frente al marco teórico, y por supuesto lo mismo debe estar referenciado y debe estar en la bibliografía. Profe, por ejemplo, digamos, la desestabilización de los suelos también podría ser un título para poder añadirlo al marco teórico, ¿no? Pues en nuestro caso, nuestra zona cuenta mayormente con esta problemática. Exacto, entonces ese sería tu tema. Entonces, por ejemplo, yo diría, bueno, si está hablando de estabilización de los suelos, pues entonces hablaría de cuál es la conformación de los suelos, por qué se desestabilizan los suelos, qué tipo de suelos son los que sufren ese tipo de comportamientos, ¿cierto? Y cuáles son las posibles alternativas de solución, ¿cierto? Porque usted ya con eso, pues va a definir una posible alternativa con esa investigación que usted haga. Entonces no se va a perder toda esa información, sino que la va a colocar ahí dentro de su marco teórico. Entonces sí, ese puede ser un tema. Muy bien, lo entendimos. ¿Alguno más tiene algún comentario? Bueno, con gusto. ¿O pregunta de pronto? Profe, o sea que usted dice que en un título colocarlo en general la problemática y hablar de la investigación sobre ello y en el marco teórico la definición de, digamos, de la problemática, de los tipos de suelo y todo eso. Yo estoy diciendo que debe haber un capítulo dentro del documento que se llame amenaza, vulnerabilidad y riesgo. Y dentro de ese capítulo deben estar las definiciones de amenaza, vulnerabilidad, riesgo, temas relacionados y además debe estar también relacionada información relevante de su problema, dependiendo del problema que usted está trabajando. Entonces, por ejemplo, la definición, clasificación, características, tipos, soluciones. En ese capítulo va dentro del marco teórico, pues temas relacionados con su problemática, que para todos los grupos van a ser diferentes, porque todos los grupos tienen problemas diferentes.
¿Sí está claro? Sí, profe. Listo. Entonces, digamos que eso respecto del marco teórico, ¿cierto? Eso respecto del marco teórico. Ya entonces vamos a abordar, pues, en el contenido o en los resultados de mi trabajo, en la metodología de mi trabajo, cómo voy a abordar el problema. Entonces, vamos a definir qué es una amenaza. De ahí parte la identificación de mi problema, identificando amenazas que se pueden presentar en la cuenca, ¿sí? Entonces, ¿qué es una amenaza? Entonces, ahí tengo una definición, ¿cierto? Y dice, es todo lo que tiene probabilidad y posibilidad de ocurrir y causar algún daño. O sea, que yo asocio o debo identificar en mi cuenca cuáles son las amenazas que se pueden evidenciar en ella por X o Y, es decir, por su forma, por el clima, por fenómenos naturales o puede ser también por fenómenos antrópicos, que los fenómenos antrópicos son los generados por el mismo hombre. Entonces, la cuenca puede tener amenazas. Esa es una. Entonces, ¿qué son las amenazas? Todo lo que pueda generar daños en la cuenca, por ejemplo, excesivo pastoreo dentro de la cuenca, excesivas zonas de cultivo, excesiva deforestación. Ah, esos son fenómenos antrópicos generados por el hombre. ¿Qué otra amenaza puede haber? Una amenaza puede ser los fenómenos de remoción en masa. ¿Por qué? Excesiva erosión por precipitación o por vientos. Es otra amenaza que tiene mi cuenca. ¿Qué otra amenaza puedo identificar en mi cuenca? Puede haber, por ejemplo, un riesgo de erupcionar un volcán, ¿cierto? ¿Por qué está la amenaza? Porque está el volcán y a veces hay movimiento. Entonces, eso es una amenaza. Puede pasar, pero es una amenaza de tipo natural, ¿cierto? ¿Qué otra puede ser? Excesiva, aumentos de temperatura. Entonces, la amenaza puede ser la sequía o llegar probablemente a la desertificación. Una posible amenaza. Entonces, todo lo que tiene probabilidad o posibilidad de ocurrir y causar daños en mi cuenca. Pero dentro de esa clasificación de amenazas, yo tengo amenazas naturales, que son las que produce el medio ambiente y que por supuesto son peligrosas al hombre y son causadas por fuerzas que nosotros no podemos controlar. Por ejemplo, un tornado, por ejemplo, el granizo, por ejemplo, movimientos de las placas tectónicas, temblores, ¿sí? Son cosas que nosotros no podemos controlar porque están generadas por la naturaleza, ¿sí? Entonces, esas son las amenazas naturales. ¿Esto para qué? Para que ustedes vayan pensando en la causa del problema que ustedes tienen es debido a qué, si es debido a una amenaza natural o si debido a un fenómeno antrópico o puede ser también la mezcla de las dos, ¿no? Uno es, por ejemplo, ¿cómo es la mezcla de las dos? Hay mucha temperatura, mucho calor en mi cuenca, pero además tengo zonas muy secas, pastos, acumulación de basuras, no hay una buena clasificación de los residuos sólidos y eso hace que se generen acumulaciones que pueden ser muy combustibles y generan incendios forestales en mi cuenca. Entonces ahí es la combinación de los dos, porque está el hombre incidiendo con botar basura, con no hacer una buena recolección, no tener un buen manejo de relleno sanitario, pero además pues está el fenómeno natural que son las temperaturas excesivas, ¿sí? Entonces puede ser la combinación de las dos.
¿Qué es el riesgo ambiental? Es la posibilidad de que se produzca un daño o catástrofe en el medio ambiente. Entonces, la amenaza y el riesgo están asociados, ¿sí? Pero el riesgo se correlaciona con la vulnerabilidad que tiene mi cuenca a que pueda ocurrir esa amenaza, ¿sí? O sea, está la amenaza, pero el riesgo es mayor o menor dependiendo de qué tan vulnerable es mi cuenca. Mi cuenca puede ser vulnerable por su tipo de suelo. Mi cuenca puede ser más vulnerable por su uso de suelo, ¿sí? A ese riesgo ambiental, por la localización. Entonces, por ejemplo, la cuenca del río Conveima, hay una amenaza y de pronto esa amenaza es, no sé, las inundaciones, ¿cierto? Entonces, esa es una amenaza que hay ahí de manera recurrente. ¿Y por qué se genera el riesgo? Porque la cuenca es vulnerable a esas inundaciones. De pronto no es vulnerable a la sequía. ¿Por qué? Pues porque yo no tengo esa amenaza de altas temperaturas, ¿sí? Entonces, estoy más relacionada con el riesgo cuando soy más vulnerable, ¿sí? Voy a ponerlo en otros términos que me parece que es un ejemplo que nos dice un poquito más. Una amenaza es que haya un robo, que lo roben. Esa es una amenaza. Sí, me pueden robar, ¿cierto? A todo el mundo. Listo. Pero cuando existe el riesgo o cómo se mide el riesgo, dependiendo de la vulnerabilidad. Entonces, se es más vulnerable en la noche que en la mañana, ¿ya? Entonces, ahí existe un riesgo mayor o menor. Se es más vulnerable si yo tengo, digamos, elementos para que me los quiten, que cuando no tengo elementos de pronto que me puedan robar, ¿cierto? Si yo salgo con una maleta, con el computador, entonces puedo ser más vulnerable. El riesgo es mayor, ¿sí? Entonces, a eso es lo que me refiero yo con que el riesgo depende de la vulnerabilidad. El riesgo disminuye si yo soy menos vulnerable, pero en la medida que yo sea más vulnerable, pues el riesgo es mayor. La amenaza no, la amenaza existe, ¿sí? La amenaza se presenta. Por ejemplo, nosotros tenemos una amenaza que es que el volcán Cerro Machín erupcione, ¿cierto? Esa es la amenaza. Y el riesgo ya depende de la vulnerabilidad. Entonces, la vulnerabilidad es que de pronto yo tenga mis vías en mal estado y eso va a generar que de llegar a erupcionar, pues no tenga cómo salir rápidamente de esos sectores y pueda morir mucha gente, ¿sí? No tener un mecanismo de alerta temprana me hace más vulnerable para que la gente no se dé cuenta en qué momento puede erupcionar el volcán y entonces no pueda tomar medidas rápidamente frente a ese hecho. ¿De acuerdo? Entonces, la amenaza siempre existe, todo lo que puede generarnos daños, pero el riesgo tiene que ver con qué tan vulnerable es a que ocurra esa amenaza. Entonces, dicho de otra forma, digo que riesgo es la medida en la que la amenaza se convierte en evento y causa daño a una comunidad vulnerable y sin capacidad o poca capacidad de defensa. ¿Sí? Entonces, vea que es cuando yo tengo más vulnerabilidad a que esa amenaza se haga efectiva. El riesgo de desastres describe la dimensión de los daños y las pérdidas que puede ocasionar un fenómeno natural en una región. Entonces, el riesgo está asociado a cuáles podrían ser las consecuencias que se generan de ocasionarse
la amenaza, ¿sí? Y vuelvo y repito, eso depende de la vulnerabilidad. O sea, si yo tengo una cuenca en la que se producen fenómenos de remoción en masa, es más vulnerable si yo no tengo puentes, si yo no tengo muros, si yo no hago actividades de mantenimiento preventivo en la cuenca. Pero yo puedo tener el riesgo de inundaciones, pero si yo soy juicioso y limpio mi cuenca, hago jarillones, estoy pendiente de los niveles del agua y cuando yo los veo muy por encima, entonces saco el material. Cuando yo veo que se producen fenómenos de remoción en masa y entonces yo hago un muro, yo genero obras de drenaje en la vía, esa cuenca es menos vulnerable que si no tuviera esas obras de infraestructura. Entonces yo debo darle a mi cuenca mecanismos de defensa para que en el momento de que ocurra la amenaza que no puedo controlar, porque yo no puedo evitar que llueva, yo no puedo sacar todo el material suelto de mi cuenca, pero sí puedo hacer actividades que mitiguen el impacto que puede generar ese daño. Entonces, a eso es lo que nosotros le llamamos como que la atención de ese riesgo, ¿sí? Y los riesgos, pues, se pueden estimar de acuerdo a varios factores: el tipo de amenaza, el grado de exposición a dicha amenaza, la magnitud de las afectaciones. Vuelvo y les repito que la magnitud de las afectaciones se puede medir en pérdidas de vida, pérdidas económicas y la vulnerabilidad que se tiene frente a la amenaza que ya se los había mencionado. Una amenaza se convierte entonces en un riesgo teniendo en cuenta la vulnerabilidad. Las amenazas pueden ser de varios tipos, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a la aparición, la intensidad y la permanencia. Está la amenaza, pero puede también que ellas no sean tan frecuentes, ¿sí? Por ejemplo, lo que les estoy hablando, la erupción de un volcán. Eso no es que pase cada 3 meses, cada 2 meses, ¿no? Eso ocurre cada, no sé, una buena cantidad de años, 50, 80 años. Hay quienes, digamos que no está bien definido como una estadística, ¿cierto? Pero nosotros sí sabemos que donde hubo una erupción puede llegar a ocurrir de nuevo, ¿cierto? Entonces ahí sería como que una aparición no tan recurrente, pero hay fenómenos que ya son más recurrentes, ¿cierto? Inundaciones, fenómenos de remoción en masa, la desertificación no es tan frecuente, por lo menos en nuestra zona, ¿cierto? Hay en zonas donde los movimientos telúricos, los movimientos de la placa tectónica son constantes, todo el tiempo tienen ese tipo de movimientos, ¿cierto? Entonces ya se acostumbran a vivir con eso y hacer actividades de prevención, porque saben que es un tema que es recurrente. Entonces las amenazas pueden ser permanentes, muy recurrentes o no. Entonces, ¿qué es la evaluación de riesgos? Digamos que con nuestra cuenca nosotros lo que queremos es generar un buen manejo de la cuenca hidrográfica y para eso necesitamos evaluar los riesgos que tiene esa cuenca. Entonces, la definición es que son actividades o estudios mediante los cuales se pretende conocer un riesgo y su efecto en el medio ambiente. ¿Por qué es tan importante hacer una evaluación de riesgo? Porque nos permite tomar decisiones a tiempo, ¿sí? No que ocurra el evento, no que ocurra el daño y entonces tengamos que vivir las consecuencias, sino que de manera preventiva nosotros podamos generar unas acciones que si no lo eliminan, mitiguen el efecto que puede generar esa amenaza. Los beneficios de realizar una evaluación de riesgos es que permite proponer acciones de prevención y protección. Ejemplo, digamos un ejemplo, algo que no pasa aquí en Colombia, digamos un ejemplo. Entonces, si yo sé que mi cuenca
se inunda recurrentemente después de que hay intensidades fuertes de precipitación, pues yo voy a estar pendiente cuando empiece a llover fuerte o antes, cómo está la cuenca frente a su lámina de agua, cómo está mi cuenca frente a la deposición de sedimentación, suelo, tierra, rocas, todo eso que me pueda ocasionar una inundación. Entonces yo estoy pendiente ¿para qué? Para hacer actividades preventivas, porque yo ya sé cómo se comporta mi cuenca por su forma, por sus intensidades de precipitación. Entonces, al hacer una evaluación de riesgos, yo digo, yo ya sé que yo tengo que hacer cada periodo de tiempo determinadas actividades de manera que no tenga una problemática posterior, ¿cierto? Como una inundación y pues eso genere problemas en los servicios que me presta mi cuenca, bien sea suministro de agua potable, bien sea suministro de procesos recreativos, procesos productivos, etcétera. Entonces, mediante esos estudios, pues uno estructura un plan de prevención frente a esa amenaza. ¿Qué es lo que ustedes van a proponer? Entonces, si ustedes saben que en su cuenca ocurre determinado problema, pues vamos a generar una actividad que mitigue los efectos o las consecuencias que puede llegar a generar esa problemática. ¿Qué tipo de fenómenos naturales entonces nosotros podemos mencionar? No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario frente a lo que les acabé de mencionar para ya ir con los fenómenos. O algún aporte que alguien quiera hacer. No, profe, pues en teoría, pues no sé, en mi opinión creo que su merced nos está dando como los conceptos en los cuales nosotros podríamos basar nuestros, bueno, podríamos dar el último capítulo sobre nuestra cuenca, ¿verdad? Sí, exacto, para que podamos identificar Esos esas fenómenos, amenazas. esas amenazas. Exacto. Ah, vale, profe, gracias. Bueno, gracias a ti. Entonces, ¿qué fenómenos podemos abordar? Dependiendo de la localización de nuestra cuenca, pues tenemos fenómenos atmosféricos, fenómenos geológicos, fenómenos hídricos, etcétera. Los fenómenos atmosféricos son, por ejemplo, granizo, que es precipitación, ustedes ya saben porque lo hablamos cuando hablamos del ciclo hidrológico, en forma sólida, en forma de cúmulos de hielo. Y eso pues puede ocasionar algunos efectos contraproducentes contra la infraestructura de nuestra cuenca. Eso es importante porque genera efectos dañinos a las obras que nosotros pues, ya tenemos andando. ¿Sí? Y eso pasa de manera muy común. Por ejemplo, cuando hay inundaciones o cuando un río baja con demasiada energía, yo puedo tener un muro ya construido o puedo tener un puente ya construido y ese tipo de fenómeno natural daña mi infraestructura porque afecta al puente que yo construí, lo socava, ¿cierto? Lo erosiona, saca el material de su pila o socava la vía y la deja sin soporte por debajo, ¿cierto? Entonces, lo que hace ese fenómeno natural es atacar la infraestructura que tiene mi cuenca. Entonces, eso mide la consecuencia que ya puede llegar a generar, porque bueno, si nos quedamos sin puentes, si nos quedamos sin vía, pues ya saben ustedes todos los problemas de conectividad que hay, que digamos que la conectividad es un eje fundamental para todas las acciones sociales que desarrolla la comunidad. Ir al médico, ir al colegio, ir al trabajo, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso como a manera de ejemplo. ¿Qué otro fenómeno atmosférico? Son fenómenos atmosféricos los incendios, porque dependen de un factor atmosférico que es el aumento de la temperatura.
¿sí? Entonces está clasificado dentro de los fenómenos atmosféricos. Es importante que eso lo tengan en cuenta porque es necesario que lo clasifiquen. ¿Cuál es mi problemática dentro de la cuenca? Ah, voy a hacer una clasificación, es un fenómeno atmosférico, ¿cierto? O lo que les decía, digamos, para los incendios es muy recurrente que sea mixto, que sea un fenómeno natural, que sería atmosférico, asociado con un fenómeno antrópico, que es generado por el ser humano. Entonces, digamos que en este caso podría definirlo como el fuego que se propaga libremente por la vegetación sin ser controlado por el ser humano. Sin embargo, hay muchos factores que generan que los incendios se propaguen rápidamente, tipo de suelo, uso de suelo, por ejemplo, si son pastos. Obvio la temperatura, pero además si hay aire se propaga mucho más fácil, mucho más rápido. Si son, digamos que una temporada muy larga sin lluvias, pues también hay más probabilidad de que los incendios sean frecuentes. Entonces digamos que hay que tener en cuenta esos elementos. Los tornados también son fenómenos atmosféricos y los huracanes, que no son muy frecuentes en nuestra zona. Sin embargo, en algunas de nuestras islas y las regiones costeras, pues se pueden presentar y por eso hacemos alusión a ellos. Entonces, los tornados, que son columnas de aire que se mueven violentamente y se extienden desde una tormenta eléctrica hasta el suelo, o los huracanes, que ya son depresiones tropicales que se desarrollan como fuertes tormentas, caracterizadas por vientos que giran a gran velocidad y además tienen fuerza porque llevan consigo agua o digamos, como esa humedad, como ese vapor de agua y aire muy caliente. Dentro de los fenómenos hidrológicos, entonces, ¿qué tenemos? Uno, la sequía. ¿Qué es la sequía? La sequía es cuando tenemos altas temperaturas por mucho tiempo y el suelo empieza a perder sus propiedades, digamos, que le dan vida. Ejemplo, si yo tengo una zona donde no ha llovido durante 6 meses y ha hecho un buen calor, altas temperaturas, ustedes van viendo que el suelo deja de ser verde y se vuelve como amarillo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las plantitas intentan sobrevivir, entonces ellas no van a gastar agua en poner bonitas sus hojas, ¿cierto? Sino que ellas van a tratar de mantener el agua en sus raíces y que sea lo mínimo que ellas gasten para poder sobrevivir hasta que empiece a llover. Entonces la sequía es eso, las sequías son buenas temporadas de calor, 4 o 6 meses, ejemplo, donde se van generando esas tierras áridas que son como de color café, de color amarillo, ¿sí? Y entonces digamos que ahí estamos hablando de ese fenómeno que es la sequía, que en algunas de las zonas del departamento del Tolima se pueden evidenciar, Natagaima, Collaima, algunas zonas del Espinal, de Purificación, donde nosotros tenemos altas temperaturas y durante buen tiempo, pues no hay precipitación. Diferente, por ejemplo, Ibagué. En Ibagué, digamos, nosotros no tenemos meses donde no llueva. No, en Ibagué siempre durante el mes, y ustedes lo han visto cuando miran los días de lluvia en un mes, para ninguno obtuvo 0. No llovió este mes. No, por lo menos llueve 12, 15 días para cuando son temporadas de olas de calor, ¿sí? Entonces la sequía, digamos que no es un fenómeno hidrológico muy severo en nuestra zona y no estoy diciendo que por eso no se produzca o no hayan incendios forestales, que fue el mismo evento que hablamos la diapositiva anterior. Porque, por ejemplo, miren Bogotá. Pues uno Bogotá es frío, llueve mucho, pensaría uno que jamás ocurre. ¿Sí ven qué pudo pasar? ¿Por qué? Porque es una amenaza. ¿Por qué está la amenaza? Porque pueden generarse altas temperaturas. Sin embargo, ¿qué pasa? Pues que es poco probable. Digamos que nosotros no habíamos visto un fenómeno de estos en Bogotá. Es como si yo dijera,
una amenaza, el granizo. ¿Puede pasar en Ibagué? Puede pasar. Lo que pasa es que no es recurrente. Sí ha pasado en algunos barrios. Entonces, la amenaza es eso, ahí está, puede llegar a suceder. Digamos que está ese elemento natural que la puede producir. Sin embargo, ya cuando yo voy a hablar del riesgo, pues entonces hablo de la frecuencia con la que se da esa amenaza y también pues de las consecuencias que puede generar. Entonces, listo, ahí va la sequía. ¿Qué pasa con la desertificación? Ya la desertificación es el siguiente nivel después de la sequía. O sea, ya finalmente digamos que ese año no llovió, ¿cierto? Y ya pasó más tiempo y siguen las altas temperaturas, ¿cierto? Murieron las plantitas, ya el sol se puso más caliente y entonces el suelo no es verde, la arena no es negra, sino se vuelve muy café, ya es una zona muy árida que no se puede volver a recuperar. Cuando está en sequía, tenemos una posibilidad de que haya recuperación de ese suelo, que haya recuperación de la vida que hay en ese ecosistema. Ya en la desertificación, pues ya pasa de sequía a ser un desierto. Por eso es que decimos que en los paisajes que son desiertos, alguna vez hubo la posibilidad de que hubiera vida y que fuera pues un paisaje natural diferente, bosques, pastos, etcétera. Entonces, bueno, la desertificación es esa siguiente etapa. La erosión que es la pérdida de suelo, de material de suelo por efecto de aire o agua. Entonces puede pasar también por aire. Cuando el viento, que el viento es ese movimiento del aire, es muy fuerte y pega sobre las laderas, pues puede generar fenómenos erosivos, que para nosotros es más común que ocurran por efecto de la precipitación, por efecto de la caída del agua. Sin embargo, pueden ocurrir también por aire. La inundación, que la hemos hablado un montón, pues porque es muy frecuente en esta zona, que es el desbordamiento de los ríos, ¿cierto? Que es que el agua, el flujo que va por el cauce principal se salga de su cauce. Y la salinización es cuando estamos hablando en zonas costeras, cuando ya hay incremento de sal en el suelo por aguas superficiales o subterráneas y esas, digamos que hacen que se pierda la fertilidad del suelo. El agua salada sirve para el mar y los pescaditos del mar. Para eso, nos sirve para cocinar, nos sirve para construir, nos sirve para tomarla. Ella más bien genera efectos dañinos, ¿sí? En la construcción, por ejemplo, el acero se puede corroer, las estructuras del concreto pueden cambiar, entonces para nosotros el agua salada, no, las sales, no, porque digamos en los metales también es agresiva, en el ser humano también en exceso es agresiva. Entonces digamos que ese también puede ser un fenómeno producto del movimiento de este mineral en el aire que puede generar efectos dañinos en la infraestructura de la cuenca y en la misma comunidad de la cuenca. Otro tipo de fenómeno natural son los fenómenos sísmicos. Entonces, ¿cuáles son fenómenos sísmicos? Las fallas, que son las fisuras de la tierra, que producen desplazamientos, discontinuidades, y esas discontinuidades generan movimientos por la liberación de energía que hay en las profundidades de la tierra. Entonces, nosotros tenemos algunas fallas, por ejemplo, la falla de San Andrés, que por nuestra región, digamos que ser tan joven, pues se mueve continuamente generando también efectos dañinos en la infraestructura. Entonces, bueno, ese es un fenómeno sísmico. Las dispersiones laterales son las pérdidas de suelo por saturación. Algunas veces los llamamos hundimientos.
y se dan por falta de firmeza, provocando que fluyan debido a los temblores ese tipo de materiales en la profundidad. Entonces nosotros también los llamamos hundimiento. Es un suelo muy húmedo que no tiene estabilidad. Para eso hay soluciones en ingeniería. Adoquines, pedraplenes, por ejemplo, que generan una base sólida de ese suelo que es demasiado inestable. Bueno, otros que no son tan comunes en nuestra zona son los tsunamis, que se dan por sismos debajo del suelo oceánico, provocando fuertes movimientos y se generan por la liberación de energía por movimientos tectónicos, parecido a lo que ocurre con las fallas, sin embargo, pues se dan en suelo oceánico. Y los terremotos, que son pues ya el desplome de edificios, que se genera cuando tenemos temblores muy altos, ¿no? Porque nosotros medimos la intensidad del temblor. Entonces, digamos que cuando no tiene alta intensidad, digamos que sus efectos o los daños, pues son menores y digamos que es un simple movimiento. Pero ya si es con gran intensidad, pues se produciría un terremoto. Entonces, eso serían fenómenos sísmicos. Los fenómenos geológicos o las amenazas geológicas ya tienen que ver con suelos expansivos, los volcanes, los desprendimientos de roca, los desprendimientos de tierra y los deslizamientos submarinos. Los suelos expansivos, ¿cuáles son? Se comportan como la arcilla y lo que pasa con ellos es que cuando llueve, pues aumenta su volumen y cuando tienen contacto con el agua aumentan su volumen, pero apenas se secan o pierden esa humedad, reducen su tamaño, entonces eso genera una inestabilidad, ¿cierto? Además, tienen poca capacidad de resistencia, tienen poca capacidad portante. Eso quiere decir que fallan regularmente, ¿sí? Entonces, digamos que hay suelos expansivos en algunos puntos donde uno no puede hacer una obra porque son muy inestables. Entonces, en ese caso, pues es necesario desarrollar primero actividades que estabilicen esas ventanas de suelo o esos estratos de suelo. Generalmente afectan pavimentos, ¿cierto? Y bueno, las cimentaciones, ese tipo de suelo. Los volcanes, ustedes los conocen también, son erupciones o explosiones de lava, ceniza y gases tóxicos. Las erupciones pueden producir sismos, deslizamientos de tierra, incendios, hasta tsunamis. Desprendimientos de roca. Bueno, les tengo una mejor diapositiva cuando hay caídas de desprendimiento de roca. En este caso, pues lo que pasa es que el material es más grueso, el material no se desliza sobre la corona del talud, sino que lo que ocurre con él es que gira o cae más por el aire que por el suelo. Entonces, ¿por qué? Porque el material es bastante grueso, bastante pesado, y lo que hace es caer, pero no sobre el suelo, sino por el aire. Entonces, ¿por qué ocurre? Por pérdida de capacidad de retención del suelo de esas masas sólidas, por inestabilidad en la parte alta del talud, que puede generarse por construcciones, que puede generarse por un cauce, que puede generarse por fenómenos de tipo antrópico. El volcamiento ya es la rotación de la masa del suelo, sí, como que hay un giro, que hay un desplazamiento que uno lo puede medir en un ángulo de giro, es decir, se mueve el punto de apoyo respecto de la ladera, tal como lo ven en la imagen, ¿sí? Hay como un pan de un movimiento de ese elemento que debería estar totalmente vertical y pues eso genera inestabilidad en el terreno. Entonces esos serían los volcamientos. Tenemos los deslizamientos que son ya desprendimientos de piedras, vegetación, suelo,
que se mueven por la ladera, digamos, de manera, se desliza por estratos. Entonces, por eso dice que es un desplazamiento en forma de cizalla, porque no cae, no socava todo el material, sino que va cayendo en partecitas. Ustedes lo han visto, es muy común, como que cae primero la parte superficial y luego de pronto en otra lluvia, o ya cuando se seca el material se desprende otro pedacito y así se van cayendo los estratos, digamos, de suelo de manera consecutiva. Se producen por la deforestación de las faldas de los cerros o montañas, o sea, pasa mucho cuando se generan cultivos en la ladera, porque se siembra en exceso de manera inadecuada. Hay gente, por ejemplo, que cuando va a sembrar genera quemas, que cuando va a sembrar genera muchos movimientos en el suelo que lo inestabilizan, ¿cierto? O algún tipo de eh, plantación que afecta la estabilidad del suelo, porque es muy pesada, porque tiene raíces muy profundas, etcétera. Entonces, son formas de sembrar inadecuadas, excesiva construcción que altera la estabilidad del suelo, viviendas, vías, estructuras de drenaje y no se hace un buen control del suelo. Y bueno, las fuertes lluvias, eso también genera deslizamientos. Los flujos que pueden ser secos o húmedos, digamos que son más continuos, son conformados por materiales como escombros o tierra, digamos que esa es la diferencia que tenemos frente a los que acabé de mencionar, y también se presenta en algunos casos de material rocoso. Esta se llama la licuación o dispersión lateral. En alguna época fue muy sonada, por ejemplo, se presentan en zonas como en Chile, y lo que ocurre es que el suelo se hunde a grandes profundidades, generando vacíos e inestabilidad de los primeros estratos. Para cuando ya entonces identificamos cuál es el fenómeno natural que nosotros estamos o vamos a trabajar, entonces podríamos hacer una valoración del riesgo. Entonces, la valoración del riesgo ambiental es el producto de la probabilidad y la gravedad de la consecuencia. Yo acabo de mencionarles algunos ejemplos de fenómenos naturales. Por supuesto que no están todos los fenómenos naturales, porque pues no me alcanzaría la clase para decirles todos los fenómenos naturales que existen, o todos los fenómenos antrópicos que también pueden existir y que son los que ustedes van a evaluar en su cuenca. Por ejemplo, si yo mencionara fenómenos antrópicos, podría decir cuando se expiden gases tóxicos, bombas, material que genera contaminación en el aire. Eso es un fenómeno antrópico que también se puede trabajar en algunas cuencas, ¿sí? ¿Qué más puede haber frente a lo que genera el ser humano? Contaminación del agua. Por ejemplo, no hay una planta de tratamiento, no hay pozos sépticos y de una vez el agua residual que sale de las viviendas, el agua residual que sale de las zonas de comercio, es expedida por un tubo hasta el cauce natural sin hacer ningún tipo de tratamiento antes de. Entonces, esos son fenómenos antrópicos que también pudieran valorar como problemática en su cuenca. Los que yo mencioné, pues son fenómenos naturales, pero como les digo, pueden ser antrópicos o puede ser la combinación de los dos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, no, señora. No, señora. Vale, muchas gracias. Entonces, vamos a suponer que ya identificamos nuestro problema.
porque ya conocemos la cuenca, hicimos un análisis de los datos que encontramos anteriormente y ya en este punto lo que vamos a hacer es valorar el riesgo. Entonces dice que la valoración del riesgo, como les había leído anteriormente, es el producto de la probabilidad y de la consecuencia. Entonces la ecuación es riesgo igual a probabilidad por consecuencia. ¿Cuál es la probabilidad? Entonces acuérdense que yo les dije, existe la amenaza, pero yo puedo evaluar pues la probabilidad de que ocurra o no y que esa ocurrencia sea muy frecuente o no tanto. Entonces aquí esa ocurrencia la identifico como rara, improbable, posible, probable, casi segura. Supongamos que si yo voy a evaluar la erupción de un volcán, entonces puede ser rara, ¿cierto? O si yo voy a evaluar la caída de granizo, también puede ser rara. Entonces, el valor sería 1. ¿Por qué? Porque ocurriría solo en circunstancias excepcionales. Pero hay otras que pueden ser casi seguras. Por ejemplo, una inundación en nuestra zona, un fenómeno de remoción en masa, por ejemplo, son casi segura. Entonces, para esa el valor sería 5, porque se espera que pase, ¿cierto? O por ejemplo, yo sé que mi cuenca la contaminan, porque por supuesto no hay una planta de tratamiento. Entonces, todo el material o todos los residuos sólidos, las aguas residuales, pues caen a mi cuenca. Entonces yo ya sé, o a mi flujo de agua, pues yo ya sé que es casi seguro, pues que ese evento se produzca, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes lo que van a hacer es, para su problema, clasificar el riesgo, si es raro, improbable, posible. Ustedes pueden decir, profe, pues esto se ha dado, pero no de manera frecuente. Sin embargo, sí se puede dar. Entonces, en ese caso sería posible, ¿sí? Tiene una posibilidad de que pase, pero no casi segura, sino que puede pasar. Pero eso lo van a soportar. Entonces, por eso ahí dice la diapositiva que para determinar la probabilidad es necesario realizar un diagnóstico y esto tiene como soportes datos históricos, visitas, publicaciones de revistas o periódicos. O sea, la única forma de yo saber si algo es probable o no, acuérdense que es la probabilidad. La probabilidad me mide si puede pasar o no determinado evento. ¿Y qué hago yo para medir esa probabilidad? Pues mirar hacia atrás y mirar si ese evento ha ocurrido o no. Entonces, para eso usted me puede decir, profe, yo voy a evaluar la caída de granizo. Entonces puse rara, 1. Entonces, ¿por qué? Profe, porque encontré solo un registro donde en algún momento cayó granizo, pero no hay ningún otro registro, ningún dato publicado, ninguna tesis, un reporte de una visita, una publicación, un artículo, no encontré nada más alrededor de eso. Pero también lo pueden hacer con algo que es casi seguro. Entonces, porque encontré publicaciones de revista, encontré tesis, encontré material bibliográfico donde hablan de esa cuenca y en esa cuenca ocurre periódicamente esto, o porque yo tengo la evidencia, porque de pronto tengo una persona llegada que vivía ahí, la entrevisté, porque conozco, soy de la zona, vive ahí, es decir, debe haber algún elemento que me permita probar esa calificación que yo le doy frente a la probabilidad, que está asociado pues a un histórico. Entonces esa es la probabilidad y la clasificación. La tabla de consecuencia, que es la otra variable que tiene la ecuación, es frente al nivel del daño que puede generar esa amenaza. Entonces,
el nivel del daño, la consecuencia es insignificante para cuando no hay heridos ni pérdidas financieras. Por ejemplo, ocurrió el fenómeno de remoción en masa y pues no hubo personas que se lastimaran, ni hubo pérdidas económicas, digamos, porque los eventos de remoción en masa no son de gran magnitud, pero pueda que en la zona donde tú estás hayan fenómenos de remoción en masa, pero la clasificación sea moderada, porque revisando qué pasó, si ha habido gente que se ha lastimado, se ha accidentado un vehículo, altas pérdidas financieras, sí, porque les ha tocado transbordar los alimentos y en ese transborde de alimentos, pues muchos se caen y se pierden porque la persona perdió su vehículo, se le quedó enterrado, se cayó, esa persona se le quedó la moto enterrada, la bicicleta, le tocó ir al médico. Entonces ese tipo de amenaza, pues sí tiene una consecuencia moderada o es una consecuencia catastrófica. Muertes excesivas, un volcán, por ejemplo, un terremoto, por ejemplo, si es la problemática que yo estoy revisando. Y pues las pérdidas financieras pues son muy altas, ¿no? Porque se pierde vidas, infraestructura, por ejemplo, esas zonas que se inundan completamente, que hay lodo, se pierde completamente toda la infraestructura, las casas de las personas, se pierden vidas, ¿cierto? Entonces, en ese caso es un tema catastrófico, ¿ya? Entonces, para determinar la consecuencia es necesario realizar un análisis del fenómeno, conocer el fenómeno y los efectos que puede generar en la cuenca, correlacionado a qué? También a su aspecto social y económico, pues si es un daño que no abarca a gran cantidad de población, pues entonces va a ser de pronto no catastrófico grado 5, sino importante grado 4. O si es una cuenca que no tiene gran infraestructura, ¿cierto? Pues puede ser importante y no catastrófico. Entonces también depende de la cantidad de población, la cantidad de infraestructura que haya en la zona y a la que me le pueda generar un daño, ¿sí? Entonces ahí yo mido la consecuencia y le doy pues ese valor. Eso es necesario justificarlo. Ya después, ¿qué hago? Pues aplico la fórmula, ¿cierto? Entonces, si yo dije que mi probabilidad era 1 y mi consecuencia era 5, pues entonces el riesgo es 1 por 5, ¿cierto? Entonces, si yo dije que era rara mi probabilidad, porque estoy hablando del volcán que estalle, entonces rara es 1, pero es 5 porque es catastrófico, porque genera muertes excesivas y pérdidas financieras, entonces 1 por 5, 5. Entonces me dice que el riesgo es moderado porque va de 5 a 9, ¿sí? El riesgo de que ocurra, pues, ese evento es de 5 a 9. Entonces yo ahí tengo mi clasificación. Entonces, cuando ya tengo ese resultado, ya determino cuáles son las acciones que debo desarrollar, cuáles son las actividades de prevención, de monitoreo, de mitigación, si es necesario hacer estudios, si es necesario llevar algún tipo de profesional. ¿Cuánto tiempo me va a llevar ejecutar ese tipo de actividades? ¿Qué actividades de prevención yo puedo desarrollar? Entonces, ¿cómo sería la forma de presentarlo en mi documento? Pues hablar de cuál es la amenaza que yo estoy trabajando. Entonces, ejemplo, la amenaza son inundaciones. ¿De qué tipo? Pues es un fenómeno hidrológico. Ahí pueden colocar, dependiendo de su amenaza, pues cuál es la tipología. Y menciono la descripción de la problemática de esas inundaciones. ¿Cuál es el efecto que pueden generar en mi cuenca?
Entonces, acá, por ejemplo, yo digo, es la salida del cauce con alta frecuencia que afecta a viviendas, las viviendas que hay a la margen del río. Las poblaciones más afectadas son tal y tal de ese municipio. Afecta a los procesos de producción, la generación de alimentos y también genera pérdida de infraestructura. ¿Sí? Entonces, ahí hago una descripción, ahí está muy breve, de la problemática que se genera por efecto de ese fenómeno natural. Entonces, esa sería, pues, abordando la calificación del riesgo. Entonces, ya dije cuál era mi amenaza, cuál es el tipo y la descripción de esa problemática. Ahora hago la calificación del riesgo. Entonces, siempre hemos hecho nuestras tablitas que ustedes le colocan un nombre. Entonces, la valoración del riesgo, coloco la fórmula y coloco la calificación, 5, lo que me dio. ¿Y cuál es la interpretación? A moderado. Esa es la interpretación que yo tengo ahí. ¿Sí? Si yo trabajara la que acabé, entonces yo diría la probabilidad por la consecuencia, creo que era 1, ¿cierto? Por 5 igual a 5, hay que saberse la tabla del 1, muy importante. Y aquí pongo la interpretación que es al revés. La valoración del riesgo que es moderada. Entonces, ese sería mi resultado. Tengo que explicar cuáles son las variables. La variable que es riesgo, que quedó con la R, riesgo, ¿cierto? ¿Cuánto es entonces el riesgo? Ah, mentiras, esto es P, perdón, las variables no es riesgo, la variable es P y C. La variable es P y C. Probabilidad y la consecuencia, ¿cierto? Entonces, 1, que significaba 1, y 5, que significaba 5. Altas pérdidas financieras y muertes excesivas. Y esto 1 era rara, ¿cierto? Eso es lo que coloco ahí. Entonces, ¿cuál es mi soporte? Entonces, la imagen, yo no sé cuál. Y entonces, de pronto en esa imagen yo muestro un artículo, una publicación de una revista, una estadística, etcétera. Eso es mi soporte para decir que la probabilidad de que ocurra esa amenaza con la cual yo estoy trabajando es rara, ¿sí? Y la consecuencia me dio 5. Entonces dije altas pérdidas financieras y muertes excesivas. ¿Cuál es el soporte? Ah, entonces mi soporte fue una tesis. ¿Cómo se llama la tesis? ¿Cierto? Y ese fue mi soporte para decir que mi calificación ahí de esa consecuencia era 5. Mi valoración más bien de la consecuencia era 5. ¿Sí? Entonces yo debo tener un soporte, una justificación de ese resultado. Entonces, de esa manera van a ser las tablitas. Profe, disculpa, ¿Alguna qué pena. pregunta ahí? Sí, profe, me perdí ahí en lo del soporte. ¿Me podrías volver a explicar, por favor? El soporte es de qué manera usted sustenta el puntaje o la valoración que le da a la probabilidad o a la consecuencia. Es decir, usted dice que es rara la probabilidad de que ocurra erupcione el volcán. Entonces, ¿por qué? Porque encontré un documento, un artículo, una imagen, una tesis donde habla de la explosión del Nevado del Tolima y resulta que esa se dio hace 40 años y no ha vuelto a ocurrir. Ese es su soporte para que usted diga que esa probabilidad es rara y no frecuente. Entonces, usted va a citar
ese artículo, ese documento, esa imagen. ¿De acuerdo? Es eso. Ah, bueno, profe, sí, gracias. Listo. Y ya frente a la consecuencia, pues entonces yo digo, le doy 5 porque de acuerdo a a esta tesis, pues entonces yo estoy diciendo que cuando ocurre un volcán, pues por supuesto esos volcanes hacen que se pierdan las viviendas, las vidas, hay muertes. ¿Me explica cuáles son las consecuencias de que ocurra ese tipo de eventos? Entonces, para mí ese sería el soporte para yo decir 5, altas pérdidas financieras y muertes excesivas, porque ese tipo de amenaza realmente es muy severa. Por ejemplo, si yo hablo de un tornado, si yo hablo de un terremoto, pues yo tengo un soporte para decir que los efectos de ese tipo de fenómenos pues son muy graves. Entonces ahí iría como ese soporte. Igual, acá lo citan, pero abajo de la tabla ustedes ya pueden colocar el artículo, la imagen, ¿cierto? Porque acá yo simplemente la estoy referenciando. Entonces, finalmente, ¿qué es el manejo de la cuenca hidrográfica? El manejo de la cuenca hidrográfica es la necesidad de tener una cuenca en equilibrio. El problema de nuestra cuenca es que se desequilibra, ¿sí? Es decir, el problema de nuestra cuenca es que hayan inundaciones porque hay mucha intensidad de precipitación. O sea, lo que debería ser es estable. Entonces hablamos de que el manejo de la cuenca hidrográfica menciona la conservación de los recursos naturales y que esos recursos naturales se mantengan en el tiempo para que los pueda disfrutar no solo nosotros, sino las generaciones futuras. Digamos que ese es el ideal. Por supuesto que nosotros queremos o necesitamos más bien para vivir, necesitamos los recursos que tiene la cuenca, el agua. O sea, si no hay agua en nuestra cuenca, pues no podemos tener agua potable en nuestras casas. No podemos cultivar los suelos de nuestra cuenca, el alimento viene del suelo de la cuenca hidrográfica. Nuestro suelo donde vivimos depende de la cuenca hidrográfica. Entonces, ¿qué necesitamos? Que sea estable para nosotros vivir. Pero por supuesto, y si ustedes tienen hijos o tienen sobrinos, etcétera, pues para que las futuras generaciones también logren vivir mucho tiempo y puedan disfrutar de esos recursos naturales. Ahí, entonces, es donde anteponemos un término que es el desarrollo sostenible o el desarrollo sustentable, que es el que busca que generemos, sí, un uso de esos recursos naturales, pero de manera consciente, porque sería mentira nosotros pensar que no, que generemos acciones para no impactar la cuenca, menos nosotros como ingenieros, ¿de acuerdo? Y es imposible no andar en un vehículo, no usar el celular. Todo lo que nosotros hacemos genera un impacto en que hay que pensar que ese impacto sea el menor posible o generar acciones que mitiguen ese impacto que nosotros generamos. Por eso, por ejemplo, cuando tenemos un proyecto y toca cortar un arbolito, pues entonces lo que nos dice Cortolima, que es la entidad que administra los recursos naturales, por lo menos en el Tolima. Sin embargo, es una entidad, digamos, del orden nacional, porque Cortolima no es una entidad ni del municipio ni de la gobernación, sino del orden nacional. Viene de la CAR, Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, al proteger ella esos recursos naturales, pues lo que nos dice es, vea, si usted corta un arbolito, córtelo, pero tiene que sembrar yo no sé cuántos, dependiendo del arbolito, de la importancia que tenga el árbol, por su especie, por el tiempo que duró ahí, pues entonces hay que sembrar otros árboles en otro punto, en otra área, y mantenerlos durante varios tiempos, que es por ejemplo lo que se menciona del puente
de la 60, que bueno, hay que cortar una cantidad de arbolitos y pues entonces hay que sembrarlos, ponerlos en otro lado y bueno, y eso genera un impacto grande en el medio ambiente. Lo mismo cuando tenemos puentes sobre un río, sobre una quebrada, impactamos el medio ambiente, pues entonces hay que generar otros procesos que mitiguen ese impacto ambiental. Acuérdense que es un tema de equilibrio. Así como hay zonas en las que nos dicen, o sea, definitivamente no puedes construir nada ahí, no puede pasar la vía por ahí. Por ejemplo, zonas como la vía que nosotros entregamos en concesión, Armero, Cambao, Armero, Murillo, Manizales, ahí hay zonas de reserva forestal y por ahí no se podía pasar la vía, entonces tocó generar, digamos que alineaciones un poquito más extensas, pero hay esas zonas de reserva. Esas zonas también son importantes, o sea, hay momentos en que hay que decir, este es el límite, esto no se puede hacer ahí. ¿Por qué? Porque hay frailejones, porque hay nacimientos de agua y probablemente si nosotros impactamos en esa zona, pues estemos ocasionando un efecto muy grande en el medio ambiente y debemos ser responsables con eso. Entonces hay cosas que sí se pueden hacer, hay arbolitos que sí se pueden tumbar y hay otros arbolitos que no se pueden tumbar. Entonces en ese sentido hay que conservarlos y tratar de vivir, ¿cierto? Con esos elementos que también aporten en el diseño, en la estructuración de nuestros proyectos. Eso se llama equilibrio, ¿sí? Entonces, el manejo de la cuenca debe ser de manera equilibrada. Bueno, el manejo y conservación del agua es de especial importancia, teniendo en cuenta la creciente carencia de agua para propósitos de consumo humano e irrigación. Entonces, si ustedes saben, en estas en la última década se ha vuelto muy importante el tema del medio ambiente. ¿Por qué? Pues porque vemos los efectos que genera la variabilidad climática y no hacer un buen manejo de cuenca hidrográfica, que es el manejo de cuenca hidrográfica es mantener esos recursos naturales de manera equilibrada. La razón principal por la que tenemos esos efectos, pues es la deforestación. Por ejemplo, en Colombia, nosotros no es que produzcamos contaminación en exceso por las fábricas, digamos que hay otros países que son más industrializados y ese efecto sí es muy grande. No estoy diciendo que no contaminemos, por supuesto que sí, pero digamos que lo que más genera en nosotros, para Colombia, impacto ambiental son los cambios de uso de suelo, es la deforestación, la reducción de los bosques, la deforestación en la parte alta de nuestra cuenca, la urbanización. Todo eso ha generado desequilibrio en nuestra zona. Bueno, la contaminación de los ríos, por supuesto, la cantidad de pesticidas que se aplican a los cultivos, digamos que antes se cultivaba de manera más natural, hoy día por las plagas y etcétera, pues entonces aplicamos más químicos a ese tipo de procesos productivos y eso pues contamina más las aguas, generando efectos dañinos en la comunidad, por ejemplo, enfermedades, ¿cierto? Entonces, bueno, esas son unas de las razones principales por las que es necesario como que una alerta y hacer planes de manejo de cuenca hidrográfica. Aquí hablamos del desarrollo sostenible o hay quienes hablan del desarrollo sustentable, que es el mejoramiento de la calidad de vida de nosotros, las presentes generaciones, donde haya, por supuesto, desarrollo económico, que podamos hacer uso de esos recursos naturales para poder crecer como sociedad, con democracia, política, equidad, y el agua es de todos, ¿cierto? Equilibrio ecológico, pero también pensar pues en las generaciones futuras. No vamos a acabar con todo, ¿cierto? Sino que también hay que dejarle a los que vienen. Entonces, el desarrollo sostenible, de acuerdo a su definición, tiene 4 dimensiones: la sostenibilidad social, la sostenibilidad económica, la sostenibilidad ecológica y la sostenibilidad técnica. Entonces, la sostenibilidad social habla de que son recursos para una población, para su recreación, para su educación. Económica, pues generada a través de procesos productivos,
ecológica, que se mantengan los ecosistemas, y la sostenibilidad técnica, por supuesto, que tengamos un suelo para generar hábitat, para generar recursos naturales como la electricidad, como el agua potable, como el gas, bueno, etcétera, todos los recursos que nosotros obtenemos de la cuenca. Ya les expliqué. De esa manera, entonces, nosotros definimos unos límites naturales. ¿Cuáles son los límites naturales? Las cuencas, las subcuencas y las microcuencas. Digamos que lo hemos clasificado así para entender un poquito más el comportamiento del agua y ir de menos a más protegiendo esas cuencas. Entonces, digamos que nosotros hicimos un análisis, algunos hicieron de una microcuenca, otros abarcaron un sector solamente, otros una subcuenca y otros una cuenca. Entonces, eso es a lo que nosotros le llamamos el manejo de cuencas. Ya cuando tenemos un manejo de cuenca, pues entonces ya nos vamos hacia el recurso natural como tal, el ecosistema, y hablamos de un manejo sostenible de cuencas. Y de todos modos, entender que el agua, cuando nosotros hablamos del agua, estamos hablando del medio ambiente de manera global. Sí, esto no es un tema que solo le interese al departamento, al municipio, sino que es un tema que le corresponde a la nación y al mundo entero. Por eso es que se hacen tratados con la ONU, ¿cierto? Con esos organismos mundiales, porque los efectos del clima son integrados a nivel mundial. Pero, pues entonces, ¿de dónde nace? De un simple buen plan de manejo y uso eficiente de las aguas de la cuenca. Entonces, para poder hablar del manejo de cuencas, pues entonces nosotros tenemos que conocer la cuenca y ese tipo de fenómenos que pueden afectarla: contaminación, erosión, sedimentación, deforestación, inundaciones, desastres naturales, baja productividad de la tierra, falta de ordenamiento territorial. Esos son problemas que ustedes pueden abordar. Por ejemplo, la falta de ordenamiento territorial es un problema que ustedes pueden abordar, que ustedes me digan, profes, que en esa zona no se hace un proceso a las basuras, ¿sí? No hay un relleno sanitario. Bueno, eso es falta de ordenamiento territorial. No hay espacios para hacer plantas de tratamiento, y eso también está relacionado con el manejo de la cuenca, o no se hace una buena disposición de los residuos sólidos porque no hay un relleno sanitario. Eso es falta de ordenamiento territorial. Baja productividad de la tierra, pues definitivamente no se puede cultivar porque las temperaturas son muy altas, entonces hay que hacer un distrito de riego, por ejemplo. Entonces, esa es una problemática de la cuenca: baja productividad de la tierra, porque no hay terrenos para sembrar, o porque no hay agua, o en los puntos donde están las zonas de cultivos no llega el agua. Entonces hay que generar pues algunos procesos que mejoren la condición de la cuenca. Entonces, canales, reproyección de los caudales, distritos de riego, canalización, etcétera. Eso es identificar la problemática y hacer un manejo de cuenca a través de una solución que mejore sus condiciones. Los planes de manejo de cuenca en el contexto global se conceptualizan como instrumentos directrices. ¿Qué quiere decir? Algunos de ustedes los investigaron y los han revisado. El plan de manejo de la cuenca mayor del río Coello, por ejemplo. Entonces, es un mecanismo directriz, es una ley, es qué tengo que hacer para proteger la cuenca. Entonces, por ejemplo, dice, debe dejar un caudal ecológico y coloca el valor. Eso quiere decir que yo no puedo entregar en dotación todo el caudal para servicio de la comunidad, sino que hay un caudal que debe ser permanente en la cuenca. Para eso hay un ente administrador. Ustedes ya saben que es Cortolima, que es un ente administrador de los recursos naturales, ¿cierto? Por eso es que ellos hacen revisiones de cuánto es el caudal que se entrega
a cada una de las empresas de servicios públicos, a cada una de las empresas que generan cultivos o otro tipo de procesos productivos. Entonces, es un organismo directriz, es un ente fiscalizador, administrador, protector de los recursos naturales. Y para poder desarrollar esas actividades, debe tener como una ley. ¿Y esa ley cuál es? Pues el plan de manejo de cuencas. El diseño del plan de manejo de cuencas requiere de una formulación técnica, enfoque, luego definir el modelo que le corresponde y finalmente el proceso técnico y social para definir las actividades. Nosotros no hicimos un plan de manejo total para la cuenca porque eso abarca mucho. Sin embargo, sí conocimos nuestra cuenca y vamos a determinar una problemática a la que le podamos dar una solución a través de la ingeniería. Entonces, debemos relacionar unos criterios y unas situaciones para poder desarrollar ese manejo de cuencas. Entonces, ustedes me pueden decir, profe, a mí me interesa el criterio ecológico, el criterio social, el criterio económico, porque yo voy a hablar de qué, deforestación, o porque yo voy a hablar de una inundación, pues estoy hablando de un criterio ecológico y mi enfoque, pues es el agua o los recursos forestales. O ustedes me pueden decir, no, profe, mi criterio es económico porque yo quiero, la situación que yo quiero trabajar es la baja productividad de la cuenca, ¿sí? Entonces ya eso va a generar, es un enfoque asociado al desarrollo económico. Entonces van a definir a partir de esa tabla cuál es el criterio dependiendo del problema y el enfoque de la solución. Aquí ya vamos a hablar acerca de la solución, cuál es la solución que ustedes quieren generar y cuál es el enfoque que le van a dar a partir de unos criterios y unas situaciones. El diagnóstico se realiza entonces, o este manejo de cuencas se realiza antes de ejecutar nuevos programas o proyectos. ¿Con qué fin? Con el fin de mejorar las condiciones de la cuenca, conocer problemas, mejorar de pronto algún proyecto que ya esté en curso, descubrir nuevos proyectos o actualizar algunos que estén en curso. ¿Cuáles serían las prioridades? Mejorar la producción, aumentar ingresos, mejorar la disponibilidad del agua, generar mejoramiento de vías, carreteras, mejorar la producción agrícola, mejorar la educación de las personas, de los niños, tener mejor calidad de vida, calidad del agua, controlar la erosión, etc. Esos pueden ser otros objetivos de desarrollar el manejo de la cuenca hidrográfica. Para eso, ¿qué hicimos? Entonces nos devolvemos un poquito. Para hacer un manejo de la cuenca, cuando a mí me dicen haga un plan de manejo de la cuenca, ¿qué es lo que tengo que hacer? Delimitar la cuenca, saber cuáles son las zonas que voy a intervenir, los factores atmosféricos, cuáles son los recursos naturales, la fauna, la flora, los aspectos socioeconómicos, los aspectos culturales y definir la problemática. Eso fue todo lo que hicimos. Para eso debemos recolectar información, que esa información se da de, por ejemplo, establecer una comunicación con personas que vivan dentro de la cuenca, de pronto desarrollar entrevistas, de pronto desarrollar encuestas, la observación directa, lo que vimos un fenómeno de remoción en masa, vimos una inundación, vivo en una ciudad donde permanentemente se va el agua, vivo en una ciudad donde permanente hay inundaciones, ¿cierto? Entonces ahí tengo observación directa, informantes claves, porque de pronto tengo una conversación con un alcalde, con un secretario de planeación, entonces son informantes claves, alguna entidad, Cortolima, alguna entidad, centro de atención de desastres, bomberos, etcétera. Diagnósticos participativos, de pronto una reunión, una convocatoria de una comunidad, de una manifestación, o porque tengo información secundaria, bibliografía. Esas son las fuentes de información. Entonces, la evaluación, que es el segundo criterio donde nosotros ya estamos, es considerar cuáles son las problemáticas medioambientales que hay con un enfoque de identificar los fenómenos naturales y los fenómenos antrópicos que generan amenaza en nuestra cuenca.
También se pueden considerar problemáticas culturales, económicas o de tipo político. Sin embargo, digamos que ese tipo de problemáticas pueden tener soluciones desarraigadas del tema técnico de la obra civil. Entonces, la idea pues es que propongamos una solución alineada con nuestra profesión. ¿Qué debemos hacer como solución? Es importante saber cómo lo vamos a hacer, cuál puede ser el costo que puede tener determinado proyecto, conocer cuál es la comunidad que se debe involucrar al proyecto, cuánto tiempo va a demorar la ejecución de esas actividades y, digamos, saber financieramente cuánto podremos llegar a invertir. Entonces, este establecimiento de objetivos se hace para la macrocuenca, pero es necesario identificar algunos sectores y ya luego con eso, pues consideraríamos la cuenca de manera general. Una vez está en ejecución el proyecto, se deben realizar actividades de seguimiento periódico para saber si efectivamente dimos una solución a esa problemática o esa solución que dimos no está sirviendo, cómo la podemos mejorar. También se debe socializar esa solución ante la comunidad. Siempre se debe involucrar a la comunidad para que la comunidad acoja, digamos, que esa solución planteada y también la proteja, la cuide y participe también en ese mecanismo de protección. Se hacen talleres, auditorías y la evaluación de resultados. Además, es necesario contar con el apoyo del Estado, la gobernación, la alcaldía, la nación, empresas privadas, claro que sí, la comunidad, disponer de recursos económicos y planes de incentivos, ¿no? Si ustedes hacen esto, pues entonces nosotros les damos esto, etcétera. Y con eso pues tendríamos una cuenca sostenible, con un manejo integral, donde en la parte baja tengamos la comunidad haciendo sus actividades y beneficiándose de esos recursos naturales, pero en la parte alta tenemos una cuenca protegida que nos va a permitir producir todos esos recursos que necesitamos para tener una buena calidad de vida. Entonces, frente al manejo de cuencas en el desarrollo de nuestro trabajo, vamos a hablar del criterio, como les había mencionado, dependiendo de su situación, problema y el enfoque. Entonces, en el ejemplo que estamos hablando, mi criterio es ecológico porque mi situación problema es la inundación. ¿Y el enfoque qué es? Las aguas, ¿sí? Entonces, define cuál es el criterio que van a trabajar dependiendo de su solución, cuál es la situación, problema y cuál es el enfoque. La alternativa de solución, entonces ustedes me van a decir cuál es su alternativa de solución. Después de identificado el problema, claro que yo voy a hacer una consulta de cuáles pueden ser alternativas para solucionar ese problema. Entonces, digamos que si mi problema es la inundación, yo decidí construir unos jarillones, hacer la limpieza de todo ese material que se sedimenta en el río para darle un buen nivel y que el río tenga una buena capacidad y además remover todo ese material que se sedimenta para que no caiga en la parte baja y genere daños en la cuenca. Entonces yo voy a hacer la construcción de esos jarillones. Esa es mi alternativa de solución. ¿Cuáles son las actividades que se hacen para construir un jarillón? Propónganlas porque yo necesito que ustedes las conozcan, qué es lo que van a hacer como ingenieros. Si me dicen, profe, voy a hacer un boat school, voy a hacer un puente, voy a hacer un camino, con la actividad que vayan a hacer, voy a hacer un muro en geotextil, bioingeniería, voy a hacer unos filtros. ¿Cuáles son esas actividades? Entonces, para construir un jarillón, por ejemplo, yo hago el desvío del cauce, que es una obra provisional, generó la construcción de un cerramiento, generó movimiento de tierras mecánico, es decir, con maquinaria, con una retroexcavadora a una profundidad determinada, generó también movimiento de tierras manual y unas actividades de limpieza. Esas son las actividades para construir un jarillón, que yo les puedo ver expuestas en un presupuesto, en una especificación técnica, que tenga alguna
entidad en la búsqueda bibliográfica que yo haga. ¿Cuál es el costo? Entonces voy a investigar cuál puede ser el costo. Entonces yo, por ejemplo, acá coloco el valor de la construcción del jarillón por metro cúbico, porque no sé cuál es el volumen que voy a hacer de jarillón. También lo podría hacer si yo tuviera localizado, digamos que la longitud del cauce al que le voy a hacer el jarillón, que el jarillón es un murito en piedra de ese material que yo saco de la profundidad del cauce del río. Entonces, bueno, ahí coloco el costo y coloco el plazo. Entonces, yo ahí coloqué, vuelvo y les repito, si yo tuviera la longitud, pues podría multiplicar por el volumen de material que yo voy a remover. Sin embargo, como no lo tengo en este caso, coloqué el rendimiento. Entonces, el rendimiento es que yo hago en una hora 1 metro cúbico de jarillón. Ese es el plazo que puede tener. Pero pues si ustedes van a construir un puente, pues entonces pueden colocar el plazo de un puente. O si van a construir un muro, pueden colocar el plazo de un muro. Es una actividad de investigación. ¿Cuánto puede durar la ejecución de ese tipo de actividades? Y finalmente, ¿cuáles serían las actividades de control que yo voy a hacer? Entonces, por ejemplo, verificar el talud de tierra en la parte alta, verificar los niveles del río, instalar equipos de emergencia, alerta temprana, y digo cada cuánto debería hacer esas actividades. Eso debe tener un tiempo específico. Entonces, por ejemplo, si yo voy a verificar el talud de tierra en la parte alta, de pronto si hay una zona inestable, lo puedo hacer cada mes. Yo hablo de el ente que esté encargado de la cuenca. Verificación de los niveles del río. Entonces establecer que cada 15 días vamos a verificar esos niveles del río. Eso me puede ayudar a mitigar el impacto que genere esa amenaza. Instalación de equipo de emergencia de alerta temprana puede ser anual, algo que haya que cambiar. La evaluación de ese equipo o ese mecanismo de alerta temprana. Actores involucrados. Pues, ¿quiénes pueden ser? Una entidad privada, puede ser una entidad pública. Yo aquí, por ejemplo, escribí Cortolima, pero entonces también puedo poner la edad del IVAL, Acuambalá, o digamos si hay una agremiación importante, comité de cafeteros, comité de ganaderos, sociedad de ingenieros, todos los actores que yo pueda ver que están involucrados con mi cuenca y con la solución que yo estoy proponiendo, es decir, que pueden coayudar a esa solución que yo estoy proponiendo. Por ejemplo, el comité de cafeteros le interesa mucho que el café salga de las zonas del sur del Tolima y ellos tienen maquinaria, ellos nos ayudan mejorando las vías, haciendo actividades de mantenimiento, ¿sí? Entonces, digamos que en ese sentido es que se debe dar la alternativa de solución. Listo. Ahí, entonces ya pueden revisar artículos, documentos, material bibliográfico para poder documentar su solución. Ese sería... Eso es lo de estado digamos, de el arte, ¿verdad, profe? ¿cómo? Eso es lo que acaba de mencionar, eso ya es más relacionado con lo del estado del arte, ¿verdad? Sí, bueno, con el marco teórico, pero también para que propongan su solución, pues van a tener que hacer una búsqueda de acuerdo a la problemática. Entonces, eso sí va dentro de los resultados, porque su resultado es cuál es mi propuesta de solución frente a esa problemática que yo inicialmente he planteado. Sin embargo, sí, lo que tú estás diciendo te entiendo, que fue lo que yo puse ya en el marco teórico, hablando de esa problemática de manera general. Aquí ya soy más específica, aquí ya estoy diciendo de qué manera la voy a solucionar, cuáles son las actividades que desarrollo para esa alternativa de solución,
cuál es el costo que puede llegar a tener, el tiempo que se puede llegar a demorar de manera general. Miren que yo acá no estoy hablando de, es que tengo que remover 500 metros cúbicos. No, porque probablemente pues ustedes no conozcan tan a fondo el proyecto. Yo estoy hablando de manera general. Es como que ustedes me dijeran de manera general, profe, ¿cuánto puede llegar a valer una vivienda en Ibagué? Yo les puedo decir, más o menos, está en 2,5, en 3 millones el metro cuadrado, ¿cierto? Que me pudieran decir, profe, ¿cuánto vale construir 1 kilómetro de vía? Entonces yo les digo, en el centro puede costar 2.500 millones, en el sur puede costar de 3.500 a 4.000 millones, porque las zonas son más inestables. Entonces, un valor general, el metro lineal de puente, por ejemplo, también hay un valor, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Pues para que ustedes dimensionen el valor de esa estructura que ustedes van a hacer y no me hagan una propuesta que, pues que no se puede ni siquiera presupuestar. Es decir, ustedes no me pueden decir, voy a colocar concreto lanzado en toda la longitud del cauce de la cuenca para que no haya fenómenos de remociones más, ¿cierto? Sino alternativas de solución que estén asociadas como a las condiciones de su cuenca, a las condiciones que nosotros tenemos en el país, en el departamento del Tolima. Pues porque pues ustedes ya tienen que formular ese tipo de soluciones, pensar en ese tipo de soluciones. Entonces, de esa manera hay que proponer la solución, cuáles son las actividades, cuál puede llegar a ser el costo y el plazo. ¿Listo? Con eso terminarían su proyecto. Por supuesto que luego irían las conclusiones y la bibliografía, pero este sería el capítulo final de los resultados del proyecto. Profe, una pregunta. Esto nuevo que es lo que se está trabajando, que se va a empezar bueno, que se está trabajando, sí. ¿Cuántas hojas llevaría más o menos? No, yo no te puedo hablar de hojas. Yo lo que te puedo decir es que van las tablitas que les acabé de mencionar. Mostrar. Exacto, en los resultados y en la metodología, pues tienen que hablar de las ecuaciones y de las variables, ¿sí? Entonces, digamos que parte de la metodología es decir que para poder calificar el riesgo, pues entonces debimos a través de la bibliografía identificar cuál era la amenaza y calificarla de acuerdo a la ecuación. Y lo mismo para el planteamiento de la solución. Y dentro de los resultados, pues van a ir esas tablas. Lo que te tome desarrollar esas tablas y los soportes que tenga el histórico para definir la probabilidad. Listo, listo, profe. Profe, otra cuestión. ¿Esta entrega es para el 19? Es que en el buzón dice el 17. Las entregas siempre son los viernes, sí. El sí. 17 está bien, sí, señor. Y se sustenta el 22, ¿verdad? ¿Verdad? Listo, profe. Entonces, para la otra semana. A ver, listo. Listo, profe, gracias. Listo, no, con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Señora. ¿La curva IDF es de una sola estación? Digamos que la que mejor nos graficó y tenía mejor la información, ¿o es de todas las 3 estaciones? La que No, tenga yo les mayores dije datos. que